Bienvenidos a Fuerza en Movimiento, un espacio de la Asociación Distrofia Muscular en alianza con el grupo LGMD Argentina. Compartiremos testimonios, información y la fuerza de una comunidad que convive con la distrofia muscular de cinturas. Un podcast que representa la esencia de las historias de personas que viven con LGMD, una condición que afecta al cuerpo pero no la voluntad. Todo empezó con una sensación de debilidad. Empecé a notar cambios para correr, caminar o levantarme del piso. Las piernas se me aflojaban. Me di cuenta más que nada con lo relacionado al cansancio. Y cada vez me costaba más caminar muchas cuadras o subir escaleras. La distrofia muscular de cinturas es un grupo de enfermedades neuromusculares hereditarias, con al menos 34 subtipos. Todas causan debilidad y desgaste muscular progresivos. Afectan principalmente a las cinturas escapular y pélvica. Estas pueden comenzar en la infancia o en edad adulta y afectan tanto a hombres como a mujeres. Un diagnóstico temprano y un seguimiento multidisciplinario son clave para una mejor calidad de vida. En este primer episodio vamos a recorrer el camino al diagnóstico. 5 protagonistas nos contarán sus incertidumbres y sus desafíos. Claro, el diagnóstico no es el final, es el principio del camino. Esto es Fuerza en Movimiento, la fuerza que surge por la necesidad de escapar de la inmovilidad de tus sueños. Gracias por tu tiempo, por tu escucha, por tu cercanía. Conoceremos historias en primera persona, el emocional acompañamiento de sus familias y la voz de un especialista. Esta historia le pertenece a Rocío y ocurrió justamente cuando tuvo el diagnóstico. A los 26 años empecé a notar los primeros síntomas. Estoy segura que habían empezado antes, pero yo no le había prestado la atención que merecían. Todo empezó con una sensación de debilidad, me cansaba cuando subía las escaleras y tuve que dejar el gimnasio porque ya no podía recuperarme de un día para el otro como antes. Lo que realmente me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien fue un día que me agaché, quise agarrar algunas cosas y no me pude volver a levantar. En ese momento decidí empezar a consultar con los médicos a ver qué era lo que pasaba. Al principio consulté con varios médicos y después de que llegaran los resultados de los análisis de sangre con una CPK muy elevada, pensaron que podría tener algún problema cardiológico, porque la CPK es una enzima que suele elevarse cuando hay daño en el músculo o en el corazón. Después me hicieron todos los chequeos cardiológicos y se dieron cuenta de que mi corazón estaba perfecto, entonces me decían que podía ser cansancio crónico o me derivaron a reumatología, donde me trataron como si tuviese una enfermedad autoinmune llamada polimiositis. Pasé por tratamientos con corticoides, rituximab, aciatropina y otros más, hasta que realmente toda esa medicación no estaba funcionando. En base a los estudios clínicos, mi CPK cada vez iba elevándose más, entonces me hicieron una biopsia donde largó un resultado incierto y necesitaron hacerme un análisis genético que tardó 4 meses y medio, donde en ese examen tuve mi diagnóstico definitivo, que es distrofia muscular de cintura, tipo 2D. Saber lo que tengo me dio hoy la tranquilidad de aprender a sobrellevar mi vida, de ir de a poco adaptándome a esta nueva forma de vivir
de ser un poco más empática conmigo misma, porque no voy a negar que hay días que son más difíciles que otros, pero bueno, siempre trato de pensar en positivo, siempre trato de estar pendiente a las nuevas actualizaciones sobre la enfermedad, sobre medicaciones, sobre tratamientos que pueda haber, sobre cosas que pueda hacer yo en casa, y bueno, eso me tiene más tranquila a mí y a mi entorno. Cada historia es diferente y cada historia importa. Por eso te invitamos a escuchar a Nicolás. Yo me enteré de lo que tenía alrededor de los 7 años. Fue unos cambios importantes en mi cuerpo. Me di cuenta más que nada con lo relacionado al cansancio y a las actividades que hacía en ese momento. Yo no sabía bien lo que era muy chico. Lo que sí recuerdo muy bien era cómo cambió todo el paradigma en ese momento. Ir de muchísimo médico a ver qué estaba pasando. Yo realmente no sabía lo que sucedía. Por otro lado, al ser tan chico, la principal emoción era la confusión. Por dejar de hacer ciertas cosas, por algo que no sabes lo que tenés. Lo confuso no es difícil. Todo lo que sucedió pasó por algo y a mis 23 años logro llegar a conclusiones de que se pudo entender eso que era muy confuso y hace que sea un poquito más fácil. A Martina, los primeros síntomas también le aparecieron cuando era una niña pequeña, al igual que a Nicolás. Cuando tenía 6 años, empecé a caminar en puntas de pies. A los 8 me di cuenta de que yo no podía apoyar los talones y cada vez me costaba más caminar muchas cuadras o subir escaleras. Me cansaba más de lo normal y ahí entendí que algo pasaba en mi cuerpo. La verdad que al principio yo era muy chica. Para mí solo era mi forma de caminar, tal vez similar a de mi abuela o mi tía, pero con el tiempo me di cuenta de que afectaba mi día a día. Aún así, no sabía qué era exactamente. Por la edad que tenía y el tiempo que pasó, no recuerdo mucho de ese proceso. Recuerdo que fuimos a mi pediatra, que nos envió a otro, y luego conocí a los que actualmente son mis médicos, Ramiro y Constanza, quienes me enviaron a fisio. Yo no me acuerdo muy bien, pero en ese momento sé que le tenía mucho aprecio a mi pediatra y a mi kinesióloga, por lo que creo yo me hubiera sentido feliz de ir a verlas, compartir con ellas, y además sabía que eso sería para sanar mi cuerpo y eso me hacía sentir feliz. Mariano también tenía 7 años cuando aparecieron los primeros síntomas. Empecé a notar cambios para correr, caminar o levantarme del piso. No pensé que podía tener una enfermedad, ya que yo era muy chico. Me dijeron que tenía que ir a La Plata a ver otra doctora. Y al principio fue un gran cambio porque no estaba acostumbrado a ir tantas veces seguidas al hospital. Viajábamos mucho y eso me cansaba un poco. Ahora Mariano ya es un adolescente. Voy a la secundaria a 4º año. Tengo un profesor que me hace gimnasia. Tengo inglés y particular.
A veces me junto a cenar con mis amigos a la noche y trato siempre de hacer algo para estar mejor. Marina tenía 28 años cuando aparecieron los síntomas. Esta es su historia. A los 28 años empecé con los primeros síntomas de la enfermedad. Comencé a notar una falta de fuerza en mis piernas a la hora de levantarme del piso, de subir escaleras, o cuando quería apresurarme a caminar más rápido, las piernas se me aflojaban e incluso he tenido caídas por querer apurarme. Y en los brazos también notaba menos fuerza de lo habitual a la hora de levantar algo con peso. Al principio pensé que podía ser la falta de actividad física. Hacía un tiempo que no iba al gimnasio y por tal motivo retomé porque creía que iba a mejorar, pero fue todo lo contrario. Me cansaba mucho más, me costaba cada vez más hacer la rutina de los ejercicios. Tenía que parar varias veces para poder recuperarme. Comencé a atenderme con una médica clínica, la cual sugirió que me haga análisis de sangre para ver mis valores musculares. Además, en ese momento fue lo único que pude hacerme ya que estaba embarazada. Una vez que nació mi bebé, comencé a atenderme con un reumatólogo, el cual me hizo realizar varios estudios hasta llegar a una biopsia en la cual se pudo ver mi diagnóstico. Una vez que tuve el diagnóstico, comencé a atenderme con neurólogos. Pasé por varios, en su mayoría no tenían mucha información de la enfermedad y lo único en lo que coincidían todos era que una enfermedad rara, poco frecuente, que por el momento no había cura ni una medicación, pero sí que estaba la rehabilitación. Hay varias terapias, yo en este momento hago terapia ocupacional y kinesiología. No fue nada fácil todo el proceso, pasé por varios estados, me enojé mucho, no lo aceptaba, me deprimí, sentía miedo a lo desconocido, me frustré mucho, tuve que derribar varios prejuicios de mi cabeza, pero me he rodeado durante estos años de buenos profesionales y bueno, también el apoyo de mi familia y de mis amigos, que es fundamental. Seguidamente hablaremos con el doctor Jorge Bevilacqua, argentino, radicado en Chile. Él es médico especializado en neurología en la Universidad de Chile, con un doctorado en neurobiología de la Universidad de Gales, Reino Unido. Doctor, ¿cuáles son las razones que podrían dificultar llegar a un diagnóstico? Entre otras, dos son las razones más importantes por las cuales es difícil diagnosticar una distrofia muscular de cinturas. La primera es que son condiciones raras, hay muy poquitos pacientes y los médicos por lo mismo no tienen gran experiencia en reconocerlas. La segunda es porque son enfermedades muy parecidas entre sí dentro del grupo de la distrofia muscular de cintura, pero además parecidas a muchas otras enfermedades musculares y a veces del sistema nervioso periférico. Esas son las dos razones más importantes desde el punto de vista del médico. Desde otro punto de vista, la dificultad en el diagnóstico tiene que ver con que las técnicas para hacer un diagnóstico correcto, resonancia de músculo, la biopsia muscular, la genética de estas enfermedades, o bien no está implementada en el país, por ejemplo, pasa mucho eso en Latinoamérica, o bien es de altísimo costo y la gente no tiene acceso. Cuando un paciente llega al consultorio con síntomas, ¿qué pasos debería seguir el médico? Los pasos que un médico debe seguir son primero hacer una evaluación física que permita establecer las características de la condición, lo que médicamente se llama el fenotipo de la enfermedad, y dependiendo cuál sea esta, los pasos a seguir pueden ser distintos. La forma tradicional
involucraba hacer una electromiografía, exámenes de laboratorio, luego una biopsia muscular y finalmente se llegaba a hacer un diagnóstico genético. Luego apareció la resonancia magnética, que se agrega a los exámenes complementarios que pueden ayudar. Hoy es muy frecuente que una vez identificado clínicamente se proceda directamente a hacer un estudio genético molecular. Si este resuelve, lo que ocurre en la mitad de los casos, el diagnóstico está hecho. Si el estudio genético no es concluyente, entonces empiezan a utilizar las mismas herramientas que mencioné antes, la biopsia, la electromiografía, la resonancia, etc., para precisar mejor el diagnóstico y ver si la alteración genética corresponde a lo que el paciente tiene. En condiciones ideales, si el paciente llega a un experto, este reconoce clínicamente la enfermedad y solicita el estudio genético molecular, la demora diagnóstica podría ser de apenas algunas semanas, un mes, digamos, por ejemplo. Por el contrario, dado que son condiciones raras que los médicos a veces no reconocen bien, que no hay acceso a los métodos diagnósticos y ya sea porque no están implementados o por costo, y particularmente a la genética molecular, esa demora puede ir desde algunos meses hasta muchos años en algunos casos. Todos los caminos son muy diferentes, pero es muy importante llegar al diagnóstico y tener el acompañamiento médico. Ya escuchamos las voces de personas afectadas y sus historias, también la de un profesional especialista, pero hay otras personas que también transitan por ese camino. Las familias, los amigos y las amigas. ¿Cómo acompañaron esos primeros momentos y cómo siguen acompañando? Vamos a escuchar 3 distintas experiencias. De los primeros meses que aparecieron los primeros síntomas y signos de la enfermedad, recuerdo el deambular. Deambulábamos con diferentes médicos y aquí para allá, médicos, traumatólogos, neurólogos, pediatras. Bueno, hasta que dimos con un especialista en neuromuscular que es el que nos indicó el estudio genético y ahí apareció el nombre de la distrofia muscular de cintura, algo totalmente desconocido en ese momento, de que existía y bueno, y adaptarse a esta nueva vida y a lo que podía llegar a ser, ¿no? Que era como algo que un futuro incierto. ¿Cómo acompaña uno a un hijo cuando ellos son niños? Lo primero que se me cruzó es que tenían que continuar con la vida que tenían. Acompañarlos, sí, para que sean fuertes de mente, de espíritu, de alma, y que disfruten, y el entorno, acompañar con el entorno, los amigos, la familia, el colegio. El colegio en esa edad juega un papel fundamental en la vida de los niños y es súper importante contar con este apoyo. Tuvimos varios momentos de frustración porque como padres las expectativas nuestras es todo. Queremos que, bueno, esto, aquello, y bueno, ellos tienen sus propias expectativas de vida como cualquier otro padre con cualquier otro hijo en cualquier otra situación. Y entonces, bueno, cuando ellos lograron o tienen su vida y logran sus proyectos y sus estudios, y uno ahí siente el alivio de que, bueno, van por el buen camino y que la distrofia no los detiene. Ellos siguen avanzando. Te invitamos a escuchar a Sandra, mamá de Tomás, que hoy tiene 23 años. A los 16 vimos que su forma de caminar no era lo normal, por lo que decidimos consultar con el traumatólogo.
Fueron 8 en total, que ninguno despejaron nuestras dudas, hasta que nuestro vecino médico nos orientó y nos dijo que fuéramos con un neurólogo. Así dimos con la doctora Arauz, especialista en enfermedades neuromusculares. Le hizo todos los estudios y nos dieron el diagnóstico. En plena pandemia y con nuestras almas rotas, hicimos lo que pudimos por conocer e informarnos sobre la enfermedad. Tomás se nos vino abajo. Solo, sin amigos y sin colegio. No tuvimos la suerte que nos acompañaran. Ahí tuvimos que tener paciencia y esperar que elabore el duelo de vivir con distrofia. Aceptar que la enfermedad no lo limita, enfocarse en salir adelante. Hoy volvió al colegio, se maneja en colectivo y le cuesta un poco subir las escaleras. Y lamentablemente en Salta tenemos pocos colectivos con piso bajo. Nuestra mirada al futuro es seguir trabajando en fortalecer su espíritu. Celina también es mamá. Su hija es Martina y coincide que en los primeros meses fue también con incertidumbre. Esta es su historia. Al principio era ir de un médico a otro buscando respuestas sin saber bien qué pasaba. Hasta que finalmente nos derivaron a su neuroortopedista y a su neuróloga, profesionales especializados en estos casos que se formaron en el Hospital Garrahan. Ahí empezamos a encontrar un camino más claro. Acompañar a mi hija en este proceso de diagnóstico significó aprender a reinventarme con mamá. Ella era muy pequeña y yo necesitaba ser fuerte para que no sintiera mis miedos y mis dudas. Fue un camino de resiliencia. Cuidar sus espacios, adoptar nuevas rutinas y al mismo tiempo sostener la búsqueda de respuestas. No fue fácil, pero entendí que acompañarla era también transformarme yo para estar a su lado. En este camino hubo muchos momentos de altibajos, de frustración y de alivio. Frustración por la demora, la burocracia, lo poco que se conoce, lo difícil que resulta acceder a un diagnóstico, pero también alivio al encontrar profesionales formados en el Garrahan que sabían cómo acompañarnos y trabajar en equipo, al contar con ADM, una red de apoyo junto a nuestra resiliencia, nos permitió seguir adelante. Hoy puedo decir que Martina está bien, que aprendimos juntas y que juntos somos más fuertes. Este fue el primer episodio de Fuerza en Movimiento, una producción de la Asociación Distrofia Muscular en alianza con el grupo LGM de Argentina. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a compartir este episodio y a sumarte a nuestra comunidad en redes sociales. Seguimos andando juntos porque la fuerza de un paso compartido abre horizontes para todos.